Parlamentario Socialista para la defensa de la legalidad internacional. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Montávez Aguillano. Señorías, antes de entrar en materia, permítanme una profecía barata, de esas que no hace falta ni bola de cristal. Algunos dirán de esta PNL que esto es papel mojado, que el derecho internacional es cosa de burócratas y que aquí lo que manda es la fuerza. Agitarán, como siempre, las más bajas pasiones, harán algún chiste, pondrán alguna mueca y se quedarán tan contentos como si el mundo fuera un bar a las 2 de la mañana. Otros, me temo, intentarán otra maniobra conocida, llevarse el debate al barro para no tener que posicionarse, convertir una discusión sobre reglas, seguridad colectiva y legalidad internacional en una pelea doméstica de baja intensidad. Pero hoy no venimos a eso, hoy venimos a que España elija un lugar en el mundo, señorías. Dicho esto, vayamos al fondo. Esta PNL no va de una frase bonita, va de dónde se coloca España cuando el mundo se vuelve más áspero y más cínico. Va de si aceptamos que el siglo XXI se organice como un reparto de esferas de poder entre Estados Unidos, Rusia y China, o si defendemos algo menos vistoso y más necesario para un país como el nuestro, un orden basado en normas. Y hoy, permítanme decirlo con claridad, al Partido Popular le toca elegir. No esconderse en la abstención educada, ni en la equidistancia de salón, ni en el sí pero, le toca elegir. Porque la política exterior no es un gesto, es un sitio moral y estratégico desde el que miras el mundo, señorías. Esta PNL es clara y exigente. Defender la legalidad internacional, la paz, el multilateralismo, la cooperación, el diálogo y la seguridad colectiva. Impulsar alianzas y denunciar la vulneración del derecho internacional, en todo caso y en todo lugar, sin letra pequeña, sin geografías selectivas, señorías. ¿Por qué hoy? Porque el mundo nos está examinando y no es un examen teórico. En Ucrania hay una invasión y una violación del derecho internacional y se ha pasado una línea que no se puede cruzar. Las fronteras no se cambian con tanques. En Gaza hay una tragedia humanitaria que debe terminar ya. Más de 71.000 personas asesinadas y es inaceptable que alguien convierta la destrucción en un negocio. Sudán es esa gran guerra olvidada y cuando el mundo mira a otro lado, la impunidad avanza, señorías. En Venezuela, la salida solo puede ser democrática, derechos humanos, diálogo con garantías y acompañamiento internacional. No hay atajos, señorías, no hay atajos. En el Ártico y en Groenlandia vemos señales preocupantes, territorios tratados como mercancía y la fuerza por encima del derecho. Y en Afganistán y en Irán, las mujeres ven cómo sus derechos son amputados, sus vidas vigiladas y sus futuros confiscados. No podemos callarnos, señorías. Todos estos escenarios tienen una misma cuestión. Cada vez que el derecho se repliega, entra la fuerza. Y cada vez que entra la fuerza, pierden primero los civiles, las más débiles, las desplazadas y los países medianos. España no está hecha para un mundo sin reglas. Aquí es donde la derecha debe retratarse.
De Vox no espero nada. Su política exterior es una caricatura. Su defensa de Trump ya solo tiene una pieza pendiente, el gorro de búfalo, señorías. Han cambiado el interés nacional por la devoción y la soberanía por la obediencia. Es al Partido Popular al que quiero escuchar. No pueden seguir jugando a la ambigüedad. No pueden presentarse como un partido de Estado y tratar el orden internacional como un asunto decorativo o cursi. Señorías del Partido Popular, la pregunta es clara. ¿Con quién están? ¿Con quienes creen que el derecho internacional es un estorbo que se aparta cuando molesta? ¿O con quienes creemos que el único lenguaje que impide que el mundo se convierta en una selva es el del derecho internacional, señorías? No me contesten con adjetivos, contéstenme con su voto en esta PNL, porque esto va a ir a más. Hay una corriente que pretende desmontar el sistema desde dentro, desacreditar tribunales, intimidar mecanismos de la ONU, convertir los derechos en un obstáculo y la frontera en espectáculo. Y si el árbitro no gusta, se expulsa al árbitro. Si la norma incomoda, se dinamita la norma. Ese es el camino que algunos quieren imponer. Nosotros proponemos otro: firmeza sin fanatismo, legalidad sin ingenuidad. Nadie aquí cree que el derecho internacional funcione como el derecho interno. No hay una policía global que llegue siempre a tiempo, pero ahí reside su fuerza. No siempre para detener la violencia, sino para nombrarla. No siempre para impedir el golpe, pero sí para impedir que el golpe se vuelva costumbre. El derecho fija un estándar común entre lo lícito y lo ilícito, entre lo aceptable y lo intolerable. Y cuando la ley no puede evitar todos los golpes, puede y debe evitar que se normalicen. En política, esa diferencia lo cambia todo, señorías. Por eso esta PNL importa, porque marca una línea. España no se resigna, España no se calla, no acepta que la violación del derecho sea un método de gobierno internacional. España defiende el multilateralismo, la cooperación, la Carta de Naciones Unidas y la rendición de cuentas. Y lo hace por principios, sí, pero también por interés nacional inteligente. En un mundo sin reglas, a España le va peor. Vuelvo a sus señorías del Partido Popular. Aquí no les pedimos un poema ni un titular, les pedimos que se mojen, que dejen de buscar la salida por la tangente, de esconderse en el barro para no decir nada, porque en política exterior el que no se posiciona no queda neutral, queda disponible. Y cuando uno está disponible, siempre acaba siendo útil al más fuerte y al más agresivo. Así que elijan, señorías, el caos o el derecho internacional. Porque hoy la pregunta no es qué opinamos sobre el mundo, la pregunta es qué mundo estamos ayudando a construir. Y en esa pregunta, señorías, no caben medias tintas. Muchas gracias. Gracias. Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Rego Candamil. Obrigado, señor presidente. Moi boa tarde. Parécenos ben que o PSOE trae aquí unha PNL en defensa do respeto ao dereito internacional, ainda que sexa tan timorata e limitada como esta. Pareceríanos mellor aínda, claro, un bocadiño máis de coherencia entre o que se proclama e o que fai o goberno. Por exemplo, que non tardasen 3 días en cualificar a acción dos Estados Unidos en Venezuela como unha agresión militar e o secuestro do seu presidente como ilegal para condenar ambas. Ou que o recoñecemento do Estado palestino fose acompañado de consecuencias prácticas como a ruptura de relacións con Israel
ou no mínimo embargo total e real de armamento ao regime xenocida sionista que está a ocupar Palestina. Reparen que tan pouca a coherencia que ao mesmo tempo que formalmente condenan o xenocidio, acaban de facelo aquí, perseguen administrativa e xudicialmente a quen se moviliza para combatelo. Nestes días, activistas galegas e galegos están a recibiren multas en aplicación da lei Mordaza por pararen a volta ciclista na Galiza. E mesmo algunhas persoas, entre elas a nosa compañeira dirixente do BNG, Rosana Prieto, están a ser procesadas pola vía penal por participaren nas mobilizacións contra a participación israelí na volta en Monforte de Lemos. Coherencia tamén para lle chamar as cousas polo seu nome. As intervencións e ameaza dos Estados Unidos após reactivaren formalmente a doutrina Monroe son a expresión actual do vello imperialismo norteamericano, agora máis descarado e agresivo. Por qué? Porque a resposta á crise sistémica, política e económica nuns Estados Unidos que ven perigar a súa hexemonía, que ven a súa hexemonía en declive pola emerxencia dun mundo multipolar e de proxectos políticos de soberanía na América Latina e por toda a parte. A diferencia é que agora xa non se oculta detrás de proclamas de democracia e liberdade o afán de rapina, de apropiación de recursos e de dominio político. Chamar tamén polo seu nome ás vítimas desas prácticas imperialistas. Após o ataque a Venezuela, os Estados Unidos están a reforzar o bloqueo criminal que veñen aplicando por máis de 60 anos contra Cuba, con consecuencias brutais para toda a poboación da illa. Non soportan que un país decida de maneira soberana seguir o seu propio camiño sen se sometere aos designios do imperio. Razón de máis para se solidarizar con Cuba, para nos solidarizarmos con Cuba e para exixir ao goberno español que actúe para por fin, dunha vez por todas, o bloqueo ilegal da illa. Non é admisível que un só país decida quen pode comerciar e quen non, ou que asalte petroleiros no alto mar en augas internacionais impunemente en evidentes actos de piratería. Mas non podemos esquecer que se Israel puido masacrar Gaza ou bombardear Irán foi polo apoio político e militar incondicional dos Estados Unidos e de Trump, que en contrapartida monta agora o chamado Consello da Paz, máis ben o Consello dos ladróns e dos saqueadores coa connivencia dos criminais sionistas e o silencio, infelizmente, o silencio da maior parte da chamada comunidade internacional. E agora que os Estados Unidos ameazan Groenlandia, que vai facer a Unión Europea? Que vai facer a OTAN? Continuarán os dirixentes europeos a lamber as botas de Trump e a tentar desviar a atención, como fixo, incrivelmente, a propia primeira ministra de Dinamarca falando da ameaza de Rusia e de China no Ártico? Pero, señora, se quen está ameazando o territorio de Dinamarca son os Estados Unidos de América. Non é posíbel ser máis servil ou que tente tratarnos a todos e a todas por parvos. Se non foi antes, é xa moito hora de sair da OTAN e de confrontar con quen manda nela e quer mandar en todo e en todos en vez de continuar agachando a cabeza e comprando armas ao complexo militar industrial norteamericano. Iso será coherencia. Xa sei, señoras e señores do PSOE, que din que en frente son moito peor, mas iso non pode ser excusa. A política do mal menor ten límites, vostedes o sobrepasaron e a principal problema é que xera decepción e abre precisamente a porta a eses que vostedes mesmo din que son piores. Mas sí, hai quen é timorato e hai quen é descaradamente cómplice como o Partido Popular e Feijóo, que aínda non condenaron o xenocidio de Israel sobre Gaza. E non só non condenaron o ataque a Venezuela, senón que o celebraron. E a verdade é que sorprende que un señor como Feixóo, que di que lidera un partido do Estado, que aspira a ser presidente do goberno, pois non condene e mesmo celebre a violación do dereito internacional, a intervención militar nun país soberano e o secuestro do seu presidente. Calquera diría que non ten
ningunha aspiración real a chegar a ser presidente do goberno español. Mas eu teño claro que a cuestión non é esa. El sabe que non lle vai pasar. Por qué? Porque ten un método, finalizo, infalível, que é dobrar o espiñazo, render pleitesía e ser servil e obediente. Practicouno na Galiza en relación co goberno de Madrid e se chega a ser presidente do goberno español, practicaráo en relación con Washington. Nós temos dignidade e por iso defendemos. Gracias. Silencio. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Hispán Iglesia Dusser. Señor presidente, propone el Grupo Socialista que debatamos esta iniciativa para defender un orden internacional basado en reglas. Un texto que es un nuevo ejercicio de hipocresía por parte de un gobierno que se ha dedicado a vulnerar todo tipo de leyes, normas y usos democráticos dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿O es que es respetar el derecho y la Constitución en nuestro país hurtar el debate de presupuestos desde hace más de 3 años, insultar a jueces, modificar tipos penales para beneficiar a los golpistas o acercar y excarcelar a presos de ETA a cambio de votos? La condena del fiscal general del Estado por los delitos que cometió es un hecho sin precedentes. Viven ustedes en la misma mentira que denunciaba en 1978 Havel y nos recordaba hace pocas fechas el primer ministro de Canadá. Eso es exactamente lo que hacen con esta PNL. Nos presentan mentiras disfrazadas de verdades. Sin ir más lejos, la presidenta de esta Cámara, en un viaje oficial a Azerbaiyán, rindió homenaje en un monumento que conmemora una limpieza étnica y todo con el visto bueno de exteriores. ¿Es esta su concepción del derecho internacional? ¿Qué tienen que decir a ello los diputados socialistas que están en una lista negra y tienen prohibida la entrada en el país? Y además hoy mismo han prohibido a esta Cámara que se pronuncie. Pura hipocresía autoritaria. Han cambiado 50 años de consenso en política exterior respecto al Sáhara. Señor Rego, servilismo es lo que usted ha presentado hoy aquí, que no ha dicho absolutamente nada sobre el Sáhara Occidental. Una posición que estaba aquilatada en decenas de resoluciones de Naciones Unidas. Porque con Naciones Unidas hacen lo mismo que con las leyes españolas cuando no les convienen, se las saltan. Como han hecho también con la Unión Europea, con la regulación masiva de inmigrantes. Están desguazando la posición del Ministerio de Exteriores en los organismos internacionales. Se sitúan al frente de la manifestación contra Israel, pero Sánchez corrió a Egipto para rendir pleitesía al plan sobre Gaza del presidente de Estados Unidos. Proponen un embargo de armas, pero durante las Navidades lo levantan. Su silencio sobre las masacres del régimen iraní es atronador. Tampoco hoy ha hablado sobre ellas. Han sido felicitados con entusiasmo por grupos terroristas como los hutíes y Hamás. Alaban el libre comercio, pero se negaron a apoyar el acuerdo de la Unión Europea con Canadá. Afirman que quieren ayudar a Ucrania, pero compran masivamente gas a Putin, están a la cola en las contribuciones y hacen oídos sordos ante sus requerimientos de enviarles una batería Patriot que nosotros no utilizamos. Hoy el presidente de la Rada nos ha recordado los bombardeos masivos que sufren ante su inacción, por no hablar de su insolidaridad con los socios de la OTAN. Su compromiso con la legalidad internacional se resume en 2 palabras: plus, ultra. En Venezuela, como en todo, su regla ha sido sacar tajada. Para ustedes, la dictadura bolivariana que ha llevado a la miseria a su pueblo con 8 millones de exiliados ha sido un negocio muy lucrativo. Ábalos, Zapatero, Morodo, Koldo, incluso con pasaporte diplomático. La lista de socialistas que se han forrado con Venezuela es infinita. Su cumplimiento con el derecho internacional quedó de manifiesto en el show de Delcy Rodríguez y sus maletas en Barajas.
Por eso han hecho lo indecible para que se eliminaran las sanciones y restricciones a los autócratas venezolanos y cubanos por parte de la Unión Europea. Han mirado para otro lado en sus olas represoras. En lugar de buscar la expulsión de los dictadores, facilitaban la salida de los demócratas. Han avalado el robo sistemático de elecciones, porque las de 2024 no fueron las primeras. Se han negado a llamarlas dictaduras, a condenarlas y a impulsar iniciativas con nuestros socios para lograr cambios políticos. Han pretendido humillar a los demócratas hasta la miseria de no querer felicitar a María Corina Machado por su premio Nobel y además mentir por ello, de por qué no se hacía. Han amenazado a los opositores que se exiliaban en España si osaban hacer críticas al régimen de Venezuela. Delcy Rodríguez, señoría, no es Adolfo Suárez de Venezuela, sino el Arias Navarro. Con la misma mano que firmaba sentencias de muerte en el Helicoide, hoy pretende amnistiarse a sí misma. No es un ataque de humanidad, sino la presión política de Estados Unidos lo que ha permitido que se den paso a la democracia. Desde el 3 de enero, en Venezuela sí hay esperanza. Por eso es una burla a los demócratas que el comisionista Zapatero corra a apuntarse tantos cuando lo que ha sido es el apuntalador del chavismo, su blanqueador más entusiasta. Venezuela no necesita ni a Zapatero ni a Delcy. Venezuela, al igual que Cuba, necesita elecciones libres ya. Su verborrea buenista no ha sido más que otra coartada para sistemáticamente mirar para otro lado. Señoría, el derecho no es una posición retórica hueca, no es una doble moral, no es una excusa para que nada cambie o para hacer negocio a costa de los más débiles. En el PP defendemos un orden internacional basado en reglas con instituciones multilaterales fuertes, una Unión Europea que haga compatible crecimiento y sostenibilidad, el atlantismo y la solidaridad con los aliados, el cumplimiento de nuestros compromisos en materia de seguridad y el libre comercio. En definitiva, lo mismo en el ámbito internacional que queremos para España. Decía el primer ministro canadiense que el poder empieza con la honestidad. Por parte del actual Gobierno de España, de principio a fin, la regla ha sido la corrupción. Por eso, señores del Grupo Socialista, para que España tenga un poder honesto y lo proyecte en el exterior, Sánchez sobra. Muchas gracias. Gracias. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Vasco, AJPNV, tiene la palabra la señora Vaquero Montero. Arratsalde on guztioi. Talde sozialistak eztabaidarako aurkeztutako proposamenak gure baiezko botoa izango du. Eta pentsatzen dut ganbararen gehiengoa ere izango duela. Nork ez du nazioarteko araudiaren alde egingo, bakearen balioen alde, herrien arteko lankidetzaren alde, elkarrizketa eta segurtasunaren alde. Hala ere, tamalez, izango dira gaurkoan ere autoritarismoaren defentsa egingo duen talderik ganbara honetan. Jaun-Andreok, azken eurobarometroaren emaitzak kontutan hartuta, Europarrak Europa gehiago eta batuago bat desio dugu. Jakin badakigulako Europar batu batek indartsuago egiten gaituela, batez ere, Europar herritarren lehen kezka, seguritatea eta mundu mailako arriskuak direnean. Europa ez da superpotentzia ekonomikoa, ez da militarra. Bere boterea azken mende honetan are eta gehiago mundu mailako bigarren gerra eta gero adostatako arauetan eta aldeaniztasunean edo multilateralismoan oinarritu da. Horregatik nazioarteko zuzenbidea mundu ordenaren oinarri izateari utziko balio, Europa ahulduko litzateke. Europak mundu mailan eragiteko boterea galduko luke. Araurik gabe, Europak galduko luke. Gaur egun horren testigu gara. Giza eskubideak geopolitikaren menpe daude. Buruzagi, satrapen eta tiranoen aliantza militarrek eta interes ekonomikoek nazio batuen erakundearen konbentzio eta erabakien gainetik daude. Trump edota Putinentzako nazioarteko zuzenbideak balia du beren mundu mailako helburuak, segurtasunekoak, ekonomikoak, geopolitikoak lortzeko instrumento badira. Bestela, bustitako papera dira. Horren adibide ere, Segurtasun Kontseiluaren blokeoa, Estatu Batuen, Rusiaren eta Txinaren beto eskubideak eraginda. Eta honek zertara garamatza? Gerrak geldiarazteko, zibilak babesteko eta nazioarteko erabakiak betearazteko ezintasunera. Legea modu selektiboan aplikatzen delako,
erasotzailea eta erasotua nor den kontutan hartuta, eta guzti honek nazioarteko zuzenbidearen sinesgarritasunaren kontra egiten du. Tras las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, aprendimos que las normas en ética solo nos llevaban al autoritarismo, a la deshumanización, que sin principios éticos impera la razón del más fuerte. Las democracias liberales puede que no sean sistemas perfectos, pero nos han llevado a las mayores cuotas de bienestar y justicia social conocidos hasta ahora. Y hoy todo está en riesgo si no actuamos desde la unidad, que es lo único que hoy puede hacer fuerte a Europa. Por ello, desde el Partido Nacionalista Vasco abogamos por la necesidad de seguir defendiendo el multilateralismo activo, democrático y multinivel, el derecho internacional, para que la fuerza no cree derecho, porque esto nos llevaría a más guerras, más bloques, menos protección a las personas y menos peso para los pueblos pequeños y las naciones sin Estado. Me van a permitir, sin embargo, que pese a compartir lo que dice esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, haga una observación crítica a lo que hoy este grupo nos plantea, ya que no vimos la misma pasión en su defensa del derecho internacional en relación con la ocupación del Sáhara, cuando viró sin apoyo de esta Cámara su postura, que evidentemente es contraria al derecho internacional en relación con el pueblo saharaui. Sánchez y, por ende, el Partido Socialista rompieron la posición histórica en relación con el Sáhara Occidental y se posicionó fuera del derecho internacional, porque la defensa del plan marroquí de autonomía para el Sáhara supone ir en contra del derecho de autodeterminación de este pueblo, ya que cualquier solución que se aporte o que se adopte para este conflicto, que dura ya décadas, debe ser libremente decidida por los y las saharauis. Recuerden este giro de quien es el presidente del Gobierno de un Estado que de facto sigue siendo potencia administradora. No pasó por las Cortes Generales, no se consensuó y se comunicó mediante una carta privada al rey de Marruecos, que es quien la hizo pública. Esto no es neutralidad, es alinearse con una parte, la ocupadora, la más fuerte, y la lectura que podemos hacer es que esta decisión se tomó por presión geopolítica y control migratorio, por lo que, en definitiva, se primó la seguridad de la legalidad internacional. El último Eurobarómetro de enero recoge el sentir de la población europea en un contexto global inestable, en el que destacan como los mayores riesgos para los y las europeas la seguridad y los riesgos laborales. Y llama la atención que para la juventud europea este también sea el primer motivo de preocupación. El 89% de los europeos cree que la Unión Europea debe estar unida para afrontar los desafíos a los que nos enfrentamos, para crear nuevas alianzas entre los que defienden la ley del más fuerte. Por lo tanto, sabemos hoy ya que las decisiones que hoy tomemos, de las que hoy tomemos, dependerá el futuro de nuestros hijos y de nuestras hijas. Y como se dice en euskera, etorkizuna orainean erabakitzen da. Beraz, goazen pausuak ematean zeintzu horretan. Mila esker. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra el señor Iñárritu García. Presidente, señorías, arratsaldeon, buenas tardes. Es evidente que el derecho internacional público pasa por un mal momento. Podemos decir que el peor momento desde la Segunda Guerra Mundial. Y esto ya sabemos lo que supone, un peligro, porque repasando la historia de la humanidad, el derecho internacional público ha sido aquel que ha servido para evitar conflictos, para dotarnos de unas reglas y acabar con la ley de la selva, con la ley del más fuerte. Y precisamente lo que está ocurriendo ahora, en este momento, es eso, la ley del más fuerte. En este momento, los tres países, o tres de los países, de los estados más poderosos del mundo, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tienen además derecho a veto, están en una carrera por demostrar cuál de ellos tiene mayor fortaleza militar, cuál de ellos tiene mayor capacidad
de crear zonas de influencia en su entorno más cercano, o no, lo que supone un peligro de los que nos llevaron a las peores tragedias en el siglo pasado. Y miren, yo creo que la proposición no de ley presentada hoy por el Grupo Socialista es correcta. En el fondo estamos de acuerdo, comparto el análisis que ha hecho el señor Montávez, de principio a fin, pero ahora comprenderán que venga un poco el tirón de orejas. Señores del Partido Socialista, pero más allá del Gobierno, creo que hace falta más coherencia. Y una coherencia para ser más creíbles en este escenario difícil en el que estamos. Cuando estamos en un momento que nos sorprende, nos parece increíble, genera malestar la situación que está generando la administración Trump, no solamente por una violación clara del derecho internacional, en el caso de Venezuela, con el secuestro de su presidente, también las amenazas que está realizando sobre un territorio de un Estado miembro de la Unión Europea. Es cierto también que ese Estado es el principal aliado de la Alianza del Atlántico Norte. Y esto, más allá de hablar de que Europa debe tener autonomía estratégica, ¿no?, que queda como algo abstracto, hay que pasar de las palabras a los hechos. Porque ¿qué me dicen si no del pelota mayor del señor Mark Rutte, del secretario general de la OTAN? Algo habrá que decir, ¿no? Algo habrá que hacer también a la hora de, como decía el ministro, ¿no?, de dotarse de capacidades de disuasión y defensa dentro de la Unión Europea. Y esto es más necesario que nunca. De igual forma, considero que hace falta coherencia en asuntos como el del Sáhara Occidental. No puede ser que se hable constantemente de la cuestión palestina, justamente que hay que hablar de ello ante esa injusticia, pero de igual forma hay que hablar de la injusticia del Sáhara Occidental. Y no por intereses estratégicos o porque viene bien, pues acabar aplaudiendo al vecino marroquí. ¿O qué decir de la cuestión de Turquía, que ha estado bombardeando día sí, día no, a los kurdos presentes en el norte de Irak o en el este de Siria, en Rojava, y ante ello no se dice nada, silencio. Es más, se tiene una batería Patriot en Adana en defensa de Turquía, por intereses estratégicos, por intereses políticos y porque ese Estado es también miembro de la Alianza Atlántica. ¿O qué decir, señorías, del bochornoso viaje de la tercera autoridad del Estado a un Estado dictatorial como Azerbaiyán y acabar haciendo un enaltecimiento de la limpieza étnica de los armenios de Nagorno-Karabaj, de Artsaj? Habrá que tomar alguna medida para pedir perdón a los armenios ante esa afrenta. Lo que digo es que hace falta coherencia en el día a día, porque si no, no se tendrá credibilidad. Por eso, estando de acuerdo en el fondo de la medida presentada hoy, más allá de una declaración de principios, y acabo, señor presidente, consideramos que hace falta más coherencia, más valentía y más compromiso real en el día a día con el derecho internacional. Y, como no, votaremos a favor. Muchas gracias, señor presidente. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra la señora Madrera Simir. Moltes gràcies, bona tarda a tothom. Veneçuela, Groenlàndia, Iran... Avui tornem a escoltar discursos que apel·len amb vehemència a la defensa de la legalitat internacional. Això sí,
sempre que parli dels altres, sempre per criticar governs estrangers o sempre que s'assenyalin abusos comesos quilòmetres lluny d'aquí. Però, curiosament, quan la legalitat internacional parla d'Espanya, quan organismes independents de l'ONU assenyalen vulneracions clares de drets fonamentals, llavors caps cots i silencis. I callen perquè la veritat els delata. Perquè saben que quan es tracta de Catalunya, l'Estat acumula una llarga llista de greuges que cap democràcia madura toleraria. Aquest és el punt clau. No es pot usar la legalitat internacional com una arma política cap enfora mentre s'ignora sistemàticament quan posa en evidència les pròpies mancances internes. La credibilitat d'un estat no es mesura pel que denuncia fora, sinó pel que és capaç d'admetre, reparar i corregir a dins. Senyor Montàvez, ara li parlaré de normes i legalitat. El Comitè de Drets Humans de l'ONU va dictaminar amb el referèndum de l'1 d'octubre que Espanya estava vulnerant els drets fonamentals a la llibertat d'expressió, de reunió, de participació política, i el món sencer va veure les imatges de gent colpejada i arrossegada per terra, col·legis electorals assaltats, més d'1 miler de ferits als hospitals. El Regne d'Espanya s'ha guanyat a pols ser duríssimament qüestionat per aquest comportament. Però aquí encara hi ha qui no vol acceptar que aquella repressió no va ser normal. Aquell dia els catalans van patir abús de poder i indignitat democràtica. Els recordo que l'ONU també va denunciar que les detencions de dirigents socials i polítics catalans van ser arbitràries i va exigir corregir la situació. I la resposta quina va ser? Ignorar-ho. I quan el Comitè de Drets Humans va afirmar que Espanya havia vulnerat els drets polítics dels diputats Junqueras, Rull, Turull i Romeva, la reacció, la seva també, el silenci de la prepotència. I arriba la llei d'amnistia, que havia de reparar el dany causat per anys de persecució penal del moviment independentista, però els mateixos poders que van impulsar aquella persecució han fet l'impossible per impedir que la llei tingui efectes reals. La premsa internacional se n'ha fet ressò, alguna documentant les resistències internes de la judicatura espanyola per aplicar-la, especialment quan afecta el president a l'exili Carles Puigdemont, i d'altres s'hi refereixen literalment com una paradoxa jurídica, una llei vigent que en realitat no es vol aplicar. Tot plegat evidencia un problema estructural. Quan es tracta de Catalunya, l'estat espanyol ha actuat i continua actuant amb un biaix profundament antidemocràtic. No només ha reprimit l'independentisme, no només ha ignorat l'ONU, també ha menystingut la realitat nacional catalana, negant-li la possibilitat de decidir lliurement el seu futur i negant-li el respecte que mereix qualsevol nació del món. Catalunya vol ser reconeguda i respectada com a nació que és. Vol governar-se, dirigir el seu futur, sense estar subordinada a un estat que sovint actua com si no entengués o no volgués entendre la seva identitat lingüística, cultural, política, social. I a més, Catalunya vol deixar de ser arrossegada cap a un empobriment estructural, perquè totes aquestes vulneracions de drets polítics i democràtics no són un accident aïllat. Formen part d'un sistema que condemna Catalunya a un futur d'oportunitats estroncades. Un estat que critica els altres però que manté a Catalunya infrafinançada, amb infraestructures que s'esberlen, amb serveis públics saturats, amb inversions promeses i mai executades, un estat que condemna una de les nacions més dinàmiques d'Europa a empobrir-se dia rere dia, amb trens que fan figa, hospitals i escoles que infrafinança. Si realment els preocupessin els catalans, si els drets humans els interpel·lessin, si realment volguessin protegir la legalitat internacional, farien una sola cosa: reconèixer Catalunya com la nació que és i permetre-li governar-se ella mateixa. No hi ha altra fórmula per evitar que Espanya continuï limitant el nostre progrés i la nostra prosperitat. Mirin, no es pot defensar la legalitat internacional de manera selectiva. No es pot exigir als altres allò que un no vol complir. Avui és molt pertinent que Junts per Catalunya reafirmem que la qüestió catalana no és un problema d'ordre públic ni un afer penal, no és una anomalia, és la reivindicació legítima d'una nació que vol viure amb dignitat, amb respecte i amb la capacitat per decidir el seu futur. I cada dia que Espanya persisteix en negar-ho, cada dia que desatén el que diu la comunitat internacional, cada dia que posa obstacles al nostre progrés, la seva credibilitat democràtica es va esmicolant. Junts continuarem defensant Catalunya, la seva dignitat, els seus drets i el seu futur. I un estat que es vol presentar com a democràtic només té una opció: escoltar-la. Moltes gràcies. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra el señor Álvaro Vidal.
President, senyories, ens reunim per debatre una proposició que aplaudim. És imperatiu que abordem amb claredat aquesta situació plena de contradiccions i desafiaments en el tauler internacional. Ja anuncio, senyor Montàvez, que votarem a favor. Però permetin-me que faci una referència inevitable a les cites i a les metàfores i analogies que ha fet servir el parlamentari del PP, el senyor Ispan. Bé, senyor Ispan, m'ha semblat que citava Havel, que citava també el primer ministre del Canadà, i té mèrit que el partit que es va sumar a la mentida de les armes de destrucció massiva per col·laborar a la invasió d'Iraq citi aquests referents tan importants. És interessant, però és un exercici d'hipocresia enorme. Vagi alerta, senyor Ispan, amb les analogies, perquè vostè parlava de la senyora Delcy Rodríguez, si era Suárez o Arias Navarro. Vigile, no sea acaso que Delcy Rodríguez sea Manuel Fraga Iribarne y dentro de unos años lo tengamos que celebrar, incluso homenajearla. Cuidado con las analogías. Y ya puestos, permita que le regale una. A su líder, el señor Feijóo, se le está poniendo cara de von Papen. Von Papen, busque en Google, aquel conservador alemán que ayudó a subir al poder a un cabo que hizo bastantes destrozos en el mundo. Cuidado con las analogías, senyor Ispan. Senyories, vivim un canvi realment històric. La política exterior basada en l'amenaça de la força és un paradigma que pensàvem que havíem superat des de l'any 45. Aquest enfocament no només viola l'article 2.4 de la Carta de Nacions Unides, sinó que soscava tots els esforços per construir un tauler mundial basat en el respecte i en el diàleg. Tant Vladimir Putin com Donald Trump han recorregut a l'amenaça de la força mantes vegades. Les accions de Rússia al Donbass i Crimea, juntament amb les declaracions de Trump sobre la intervenció militar a diversos països, cas de Groenlàndia o Cuba, o la intervenció efectiva a Venezuela, il·lustren un patró de comportament que ignora els mecanismes de resolució pacífica de disputes. Diguem-ho clar, hem anat enrere, no hem anat endavant. I el recurs de la força és una estratègia miop que ignora les complexitats de les relacions internacionals i que crea més problemes que no pas solucions. És evident que vivim una època d'admiració de la força. Hi ha un prestigi de la força, hi ha un moment en el que hem oblidat totes les lliçons del segle XX. Però això no ens pot fer sumar-nos a aquesta bogeria. L'anomenada Junta de Pau, per exemple, que ha creat l'administració de Donald Trump, és un exemple d'intentar rebentar el món construït des de Nacions Unides, un exemple d'unilateralisme absolutament cínic en contra del que hem fet durant anys. Les polítiques exteriors actuals dels Estats Units han fomentat un ambient de desconfiança i conflicte, especialment en regions com l'Orient Mitjà. En aquest context és crucial, per tant, reafirmar el nostre compromís amb el multilateralisme i en la cooperació entre nacions. És essencial per sortir del carreró sense sortida on ens trobem. Tot i les seves imperfeccions i defectes, les Nacions Unides continua sent un instrument necessari, imprescindible. I també des de la Unió Europea hem d'assumir un paper, senyories del PSOE, més proactiu en la defensa de la democràcia i els drets humans. La Unió Europea ha de liderar amb l'exemple promovent la democràcia i els drets humans, no només dins les seves fronteres. Però, com ja s'ha dit des d'aquesta tribuna, ho hem de dir. Senyories del PSOE, vostès tenen la sort que el Partit Popular s'amaga darrere un gran cinisme que amaga sovint la moral de geometria variable que vostès des del govern d'Espanya també practiquen. Hi ha un cas claríssim, el cas del Sàhara Occidental. És impresentable. No poden sostenir aquesta posició i saben que això afebleix justament el discurs de principis que avui estan fent. De la mateixa manera també, com aquí s'ha dit,
La situació de la població kurda de Síria i també d'Iran és un problema que a vostès els arriba molt lluny, les queda lejos, que diria algú. Acabo, president. Senyories del PSOE, votarem a favor, però no sempre tindran a davant algú tan cínic com el Partit Popular. També ens tenen a nosaltres al davant per recordar que tot no s'hi val. Gràcies. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra el señor Santos Maraver. Muchísimas gracias por esta proposición no de ley, que lo que hace es recoger el eje central de la política exterior de España, que es el multilateralismo y que es la defensa del derecho internacional. Por cierto, nosotros no defendemos un sistema internacional basado en normas. Lo que defendemos es un sistema internacional basado en el derecho internacional. ¿Por qué? Porque como desde el origen de los tiempos de este concepto, con Grocio, es el carácter contractual lo que es fundamental en este derecho internacional, que se basa en la soberanía de los Estados y en el bien común colectivo en la búsqueda de ese diálogo. Desgraciadamente, como hemos visto en el debate, no es esa la posición de todos los grupos. Me ha parecido sorprendente que se ignore que la Constitución española en los artículos 93, 95, 96.1 y 10,2 establecen la preeminencia del derecho internacional sobre el derecho interno y que establecen que incluso cuando hay contradicciones con la Constitución se reforma la Constitución. ¿Por qué es tan importante esa preeminencia? Porque es imposible pensar el mundo contemporáneo sin ese algoritmo general que es el derecho internacional y que establece, desde que podamos mandar una carta, defendernos de una epidemia, establecer la seguridad en los mares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se pone en discusión hoy. ¿Por qué? Pues porque hubo un momento de ruptura con ese eje que fue la guerra de Irak, que fue la foto de los presidentes poniendo los pies en una mesa encima de la Carta de las Naciones Unidas, pisoteando, en definitiva, para poder, de alguna forma, justificar lo que fue el comienzo del derrumbe del sistema internacional, al que hemos estado intentando contener durante estos tiempos. Hay un testimonio de lo que ocurrió hace mucho tiempo, en el año 430 y tantos, antes de la Era Común, que aparece recogido por Tucídides. Es el momento en que los delegados atenienses obligan a los de Melos a escuchar estas terribles palabras. Los fuertes imponen lo que pueden, los débiles sufren lo que deben. Si no fuera un reality show continuo, lo que vemos en la Casa Blanca, podríamos añadir a esto todos los diálogos que quisiéramos. Pero la semana pasada, el presidente Trump advirtió en uno de estos reality shows al secretario general de Naciones Unidas que si en julio tenía que cerrar las puertas, se acababan las Naciones Unidas, porque no consentiría que se fueran de Nueva York. Y le invitó a llamarle, a lo que contestó el portavoz de Naciones Unidas, que cuando uno tiene obligaciones contractuales admitidas, como son las cuotas regulares de Naciones Unidas, lo que hay que hacer es cumplirlas. Y ese es en el fondo el fundamento, cumplir la Carta de Naciones Unidas, que se va a convertir, este pequeño librito azul, se va a tener que convertir en la Biblia moral y política de la situación internacional en la que estamos viviendo. El recorrido que se ha hecho de lo que es la segunda administración Trump no hace falta que lo volvamos a explicar. Los millones de personas que están muriendo se acumulan. Es el mayor sacrificio al dios de la guerra que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial. Y ese derecho internacional, que también es antifascista, que también nació de la derrota
de los que negaban precisamente ese carácter contractual de los derechos humanos y de las obligaciones adquiridas, sobre eso es lo que ahora nos encontramos. No fuimos capaces de entrar en Naciones Unidas cuando se creó porque estábamos bajo una dictadura fascista. No fuimos capaces de ayudar a evitar la guerra de Irak porque estuvimos entre los violadores de la guerra. Y hoy nos encontramos aquí con una retahíla de sumisiones, que por utilizar la palabra de Delibes, lameculas, que en vez de enfrentarse y hacer frente a las violaciones del derecho internacional, las aceptan como el derecho de los fuertes a hacer sufrir a los débiles aquello de lo que quieran. Así que, señorías, lo que hay que hacer es una llamada a la resistencia y el PSOE también a aceptar la enmienda del bloque gallego, porque esto, como se ha dicho, no es una cuestión solamente de principios abstractos, es de llevarlo a la práctica todos los días y, desgraciadamente, es a lo que estamos enfrentados. Muchas gracias. Gracias. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Flores Juberías. España es un país comprometido con los valores y principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, el multilateralismo y la cooperación internacional. Este compromiso se asienta en la coherencia a la hora de defender la paz, la universalidad de los derechos humanos y el derecho internacional. ¿Están ustedes de acuerdo, señorías, con esta afirmación? Pues si es así, tengo una buena noticia para ustedes. Pueden obviar el debate de esta PNL y tomarse el resto de la tarde libre. Porque la frase que les acabo de leer se encuentra ya, de hecho se encuentra desde hace meses, inserta en la Estrategia de Acción Exterior de España 2025-2028, que el gobierno de Sánchez aprobó a instancias del ministro Álvarez el 10 de junio del pasado año. De modo que lo que el Grupo Socialista nos propone hoy es, en esencia, que el Congreso le pida al Gobierno aprobar aquello que el Gobierno aprobó hace un año sin pasar por el Congreso. En otras palabras, un ejercicio de onanismo parlamentario, y el onanismo incluso en el Parlamento es bastante aburrido. Doy por sentado que entre ustedes no quedará nadie tan crédulo como para pensar que si el Grupo Socialista ha traído hoy aquí esta proposición para la defensa de la legalidad internacional es porque al Grupo Socialista le quita el sueño lo que pase con la legalidad internacional. Pero como tal vez entre los ciudadanos que nos puedan estar viendo desde sus casas o desde la tribuna quede alguno lo suficientemente iluso como para pensarlo, déjenme que se lo desmienta categóricamente. No. Lo que subyace en esta propuesta del Partido Socialista no es tanto el deseo bien utópico de apostar por la paz en el mundo como la necesidad bien pragmática de echarse al coleto alguna victoria parlamentaria. Me imagino la conversación. Pachi, dime, Pedro, no hay manera de sacar adelante unos presupuestos. Nos tumban hasta la subida de las pensiones. Hemos hecho el ridículo en Extremadura y en Aragón. Mentarme a la madre se ha convertido en la canción del verano. Necesito una buena noticia. Pues no va a ser sencillo, patrón. Invéntate algo intrascendente e inocuo, pero que suene bien. Algo que no nos comprometa nada y que no nos cueste dinero, pero que resulte imbatible. Algo a lo que ni tan siquiera un loco pudiera tener la tentación de oponerse. Pues no sé, patrón. ¿Cómo que no? Agarra el boli. Anota. Legalidad internacional, paz, multilateralismo, cooperación, diálogo, seguridad, derecho internacional. ¿Lo has apuntado todo? Pues ahora mézclalo, agítalo y sírvemelo en vaso largo, rollo PNL. El problema, señor Montávez, es que en esta Cámara se sientan 33 diputados muy locos. Tan locos como para oponerse frontalmente a esta sinfonía de simplezas que nos acaba de traer. Tan locos como para echar por el sumidero este atracón de almíbar con el que nos ha obsequiado. Y sobre todo, tan locos como para hacer bueno ese viejo refrán de que solamente los niños y los locos dicen la verdad. Esa verdad que cada vez más españoles conocen y gritan a los cuatro vientos. Que el Partido Socialista carece de la más leve brizna de legitimidad para proponer nada a esta Cámara y de la más mínima dosis de credibilidad para esperar que esta Cámara se lo apruebe. Porque, señorías,
¿Qué legitimidad tienen para hablar de la legalidad internacional quienes acaban de entregar el Sáhara Occidental a Marruecos, quienes han renunciado a la recuperación de Gibraltar y quienes pretenden expulsar a los israelíes hasta el mar? ¿Qué legitimidad tienen para hablar de paz quienes a diario se afanan por echar sal en las heridas de la guerra más sangrienta que han sufrido los españoles en las últimas décadas y que han convertido el guerra-civilismo en la piedra angular de su programa político? ¿Qué legitimidad tienen para hablar de multilateralismo quienes sistemáticamente desprecian al Parlamento y a los tribunales y hasta amenazan con intervenir en las comunidades autónomas que no se pliegan a sus designios? ¿Qué legitimidad tienen para hablar de cooperación en el ámbito internacional quienes de puertas para adentro exigen cordones sanitarios con los que aislar a quienes discrepan de ellos y anatematizan a quienes no se avienen a atenderlos o a quienes quieren saltárselos? ¿Qué legitimidad tienen para hablar de diálogo quienes han empezado a monitorizar y a censurar y, si no funciona, amenazan hasta con cerrar las redes sociales que no son capaces de controlar? ¿Qué legitimidad tienen para hablar de seguridad quienes han dejado desprotegidas nuestras fronteras y, aún peor, nuestras calles y plazas cuando no las llenan de terroristas de fin de semana? Y, por último, ¿qué legitimidad tienen para hablar de derecho internacional quienes ni siquiera son capaces de cumplir con el derecho nacional cuando no hacen apología de la vulneración del mismo, amnistiando delincuentes? La respuesta es ninguna. Y si fuera así y aún le quedara una mínima dosis de credibilidad, créame que la habría perdido presentándonos esta proposición de ley. Créame si le digo, señor Montávez, que en primero de Derecho he suspendido a alumnos con más capacidad argumentativa que la del autor de estos dos tristes folios. Créame si le digo que presentar citas manipuladas como la que usted ha hecho del presidente de los Estados Unidos merma más la credibilidad de su partido que la del señor Trump. Y sobre todo, créame si le digo, termino, que nada bueno puede traerle a su partido y menos aún a España que ustedes se preocupen más de Groenlandia que de Grisén, que es uno de los 38 municipios de Aragón en los que anteayer Vox resultó ser el partido más votado. O más por la suerte de Maduro que por la de Moscardón, que es otro de ese 26% de municipios de Aragón, donde este domingo Vox superó al Partido Socialista. Háganselo mirar, porque si no, a muy breve plazo, ustedes van a tener menos votantes que pingüinos hay en Groenlandia. A continuación pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vox sobre cuáles van a